Hermanos, como estos días que estamos en vísperas de este festejo de las Navidades, hay mucho que hablar respecto a esto. El mensaje que quiero traer hoy es: ¿quién fue verdaderamente Jesús? Sabes que de lo que nosotros sepamos de Él es lo que va a marcar o marca la diferencia en nuestras propias vidas. Nosotros estamos en un tiempo acostumbrados en una sociedad en donde no se conoce a Jesús, pero sí se celebra de alguna forma a través de luces y de arbolitos de Navidad y de otras cosas que se hacen, pero que en el fondo yo recuerdo las palabras de Jesús cuando decía: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y el mensaje es a la pregunta de ¿quién fue verdaderamente Jesús?, ¿no? Y hay un texto que me gustaría arrancar que está en Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. Y a raíz de este versículo, de estos dos versículos, me gustaría con la ayuda del Señor que podamos tener con más claridad la información y la idea de nuestras vidas de quién fue verdaderamente Jesús. El texto dice así en Juan capítulo 1, versículo del 9 a 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice al final? Pero el mundo no le conoció. No hay o pocos textos bíblicos hay que muestren una realidad tan tajante como esta. Saben que la luz, lo que nosotros entendemos como lo que es la luz, es algo que es muy necesario en la vida del hombre. ¿A que sí? Nosotros imaginémonos este lugar sin luz, sin nada de luz. ¿Cómo estaríamos? Incómodos, no podríamos ni leer la Biblia, casi que no me pondrían ver a mí y eso ya sería una tragedia. Pero que la luz la necesitamos, imagínense en los hogares sin luz. Dice que, pero hay una luz que es espiritual. Hay una luz espiritual que cuando esa luz se enciende espiritualmente en mi corazón, alumbra todo mi ser. Alumbra mi mente, alumbra mis pensamientos, alumbra mis intenciones, alumbra mi corazón, alumbra todo mi ser. Y como no podía ser de otra manera, si eso sucede, mi vida ya no puede permanecer igual. La Biblia habla mucho acerca de las tinieblas. Por ejemplo, dice en la última parte que, pero el mundo, dice, no le conoció. Si nosotros leemos otro pasaje que está en Juan capítulo 3, me parece que está en el versículo 18, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y detestaban la luz para que no se manifieste sus obras. Hermanos, yo siempre que pienso que el mensaje del Evangelio es profundamente sencillo y sencillamente profundo. Porque algo tan sencillo como el reconocer que no tenemos luz, como seres humanos, hermanos, carecemos de luz propia. Nosotros somos como la luna. Si no es brillada, si no es alumbrada por el sol, la luna pasaría en tinieblas, no podría tener luz propia, no tiene luz propia. Nosotros necesitamos la luz del Evangelio. Nosotros, para vivir la vida, la luz del Evangelio que refleja y revela la palabra de Dios es como el manual de instrucción para la vida del ser humano. En estos dos versículos que le hemos leído dice: aquella luz verdadera. Primero, Jesús es la luz verdadera de toda la raza humana. Hoy los hombres, los seres humanos, buscan la verdad. A mí me gusta una frase que ustedes saben que el ser humano, todos, igual no somos filósofos, pero la filosofía significa amor a la sabiduría. Eso significa filosofía, amor a la sabiduría, ¿vale? Y hay una frase que me gusta porque, en cierta manera, aunque sin ser filósofos, nosotros sí de alguna manera vivimos en una filosofía de vida.
Tenemos una filosofía de vida. Tenemos unos criterios de vida. ¿Y sabes qué? Que dice que la sabiduría es la búsqueda de la verdad. En Cristo se acabó la búsqueda. Sí, la pobre está sufriendo. No pasa nada, no pasa nada. Dice que en Cristo se acabó la búsqueda porque esa luz verdadera es la que verdaderamente nos alumbra. Pero ¿saben una cosa con Jesús? ¿Sabes cuál es el problema de Jesús? Jesús no tiene ningún problema. Pero nosotros tenemos un problema con Jesús. ¿Sabes cuál es? El conformarnos que solamente brille de una manera externa en mi vida. ¿Sabían que el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra, Él dijo, yo soy la luz y yo mientras esté entre vosotros, yo los voy a alumbrar? Obvio. Pero mientras esté entre vosotros, creed a la luz para que seáis hechos hijos de luz. Por lo tanto, el ser alumbrado de Jesús no es ningún mérito. El ser hechos hijos de luz, eso sí. Esa luz verdadera que dice, alumbra a algunos hombres, amén. No, están atentos, ¿eh? Ellos siempre saben que ya me conocen ya que por ahí. Alumbra a todo hombre. Saben que nosotros, y les voy a poner un ejemplo de cómo es que Jesús alumbra. Hoy, en nuestra jerga, en la jerga coloquial, en la jerga, sabemos hablar sobre conceptos como el mundo occidental, ¿no? Y hoy está en guerra el mundo está en guerra y la cultura occidental está totalmente en guerra. Solo que Occidente no lo sabe, pero está totalmente en guerra. Y nos están socavando por todos lados, nos están invadiendo culturas que odian a Dios, odian al Dios de la Biblia, odian a Jesucristo, que es Dios encarnado, y que es una cultura que Dios está permitiendo que entre a esta cultura. ¿Para qué? Para que las personas despierten. Despertemos de que Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Y es una relación en la cual yo vivo conforme a la luz que yo tengo. Si yo no tengo luz, yo no me voy a relacionar con Jesús. Hoy podemos celebrar la Navidad de mil formas. Poner luces y esto y lo otro y alumbrar y dar regalos por aquí y por allá y hacer grandes celebraciones con mesas largas llenas con banquetes. Pero ¿de qué sirve si la luz del Evangelio no ha brillado en mi corazón? ¿De qué sirve? ¿Y de qué sirve yo como cristiano predicar de aquella luz si yo tampoco vivo esa luz? Gloria al Señor. Así que, hermanos, esa luz alumbra a todo hombre y venía a este mundo. ¿Saben una cosa? Este gesto, por llamarlo gesto, este acto, esta acción de Dios, es tremenda. Para mí es tremenda. Ustedes pongámonos por un momento en el lugar de Jesús. Pongámonos en el lugar, en ese momento, cuando entre el Padre y el Hijo, ahí en la gloria, en el tercer cielo, le dice el Padre, tienes que ir a la tierra. Y tienes que dejar esta gloria. Imaginémonos por un momento la gloria de Dios. Es cuestión de imaginación, ¿vale? Porque nadie ha estado en la gloria de Dios. Jesús sí. Por eso Jesús, Felipe, cuando le dice a Jesús, Señor, mira que habían estado Jesús con ellos haciendo milagros, señales, demostración de amor. Y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. El que me ve ha visto al que me envió. ¿Cuántas personas buscan a Dios sin el puente de unión entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hecho hombre? ¿Cuántos? Millones en el mundo buscan a Dios sin Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y si el deseo de Jesús es que los hombres vayan al Padre y se reconcilien con Dios, ¿saben por qué es? Porque el ser humano le espera el infierno. Y el infierno, y escuchen, presten atención en esto. Porque muchos creen que el infierno es estar sin Dios. ¿Saben que hay algunos que piensan, y a mí me deja pensando, porque hay textos bíblicos, ¿saben que Dios, cuántos saben que Dios es todo amor? Dios es todo amor, amén.
Dice la Biblia que Dios no tiene amor. Dios es amor. Él es, así como Él es el autor de la vida, Él es el autor del amor. Sin Dios no hay amor, ¿vale? Pero ¿cuántos saben que Dios es fuego consumidor? Ira. ¿Saben que el infierno es el fuego de la presencia de Dios ardiendo constantemente en tu presencia, en mi presencia? Si no voy al cielo con Cristo, ¿estaré ardiendo en un fuego literal? No, en el fuego de la presencia de Dios, en donde seré consciente de lo que yo perdí por los afanes de este mundo. Jesús vino a salvarnos de eso. Vino a salvarnos de nosotros mismos. El peor enemigo, no creas que es el diablo. Somos nosotros mismos, engañados por el diablo, por supuesto. Que somos marionetas de él muchas veces y no nos damos cuenta. Y dice, en el mundo estaba. Dice, y aún más, el mundo por él fue hecho. Eso por él, Dios, Jesús, intervino en la creación del universo. A mí se me explota, como se suele decir, me explota la cabeza esto. Porque yo, un ser humano, por mucho amor que tenga, sería capaz de hacer lo que hizo Jesús, dejar la gloria, venir al mundo. ¿Y se acuerdan la kenosis? Filipenses 2, del 6 al 10, que dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese desprendimiento, ese vaciamiento, ese dejar esa comodidad o esa gloria que Jesús tenía por puro amor. Y yo le voy a decir una cosa, una lectura personal. Dios es todo amor, ¿vale? Dios es fuego consumidor también. Porque si no hay ira, no hay amor. Porque el que no odia el pecado es porque no hay amor. ¿Cuántos odian el pecado? Yo lo odio. ¿Saben por qué lo odio? Porque tengo el amor de Dios en mi corazón. Dios odia el pecado. Dios detesta. Solo que la ira de Dios no se compara con la ira del hombre, ¿vale? No se compara. Dice, ay de aquellos que caen en la mano de un Dios airado. Ay. Porque es terrible caer en las manos de un Dios airado. Pero ¿saben una cosa? Que el entender, el comprender, el mirar, el pensar esa obra que Jesús hizo por mí y yo rechazarle, y yo rechazar eso. Y hay 1000 motivos para rechazar a Cristo. Hay 1000 motivos para rechazar a Cristo. 1000 motivos. Uno de ellos, la indiferencia. Otro de ellos son los afanes de este mundo. Otro de ellos es el egoísmo, es el narcisismo. Otro es la soberbia, el orgullo. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí no se trata, ustedes fíjense que no estoy hablando de religión, ¿eh? Yo no estoy hablando de iglesia tal, iglesia cual. Aquí estoy hablando de una realidad que nos compete a todo el mundo. Porque dice que esa luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por el hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? ¿Por qué hoy hay millones de personas que pasan olímpicamente de Jesús y les da igual? Aunque la Biblia diga que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Porque la tragedia del ser humano es que no sabemos, no somos conscientes de que va a haber millones de personas que incluso creen que por creer, solo por creer, van a ir al cielo. Los demonios creen, dice la Biblia, con la diferencia que los demonios tiemblan delante de la presencia. Muchos cristianos no tiemblan. Ni en eso nos comparamos con los demonios. El nivel de engaño que tenemos en nuestro corazón por la vanidad. La Biblia dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Miren, yo llevo 34 años y los cálculos no me... porque ya son 34 años que un día la luz me alcanzó.
Son 34 años que no los cambio por nada en mi vida, por nada. ¿Y quieren que les diga una cosa? ¿Quieren que les diga una cosa? Ustedes imagínense, es una imaginación hipotética. Imagínense que nos presentamos, nos morimos, sí, nos presentamos, pero resulta que nos han dicho que Dios no existía. Que muchos creen que Dios no existe. La Biblia también dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque hay que ser necio para no darse cuenta que Dios no habla, hermano, Dios grita. Pero vamos hipotéticamente a pensar de que Dios no existe. Yo les voy a decir una cosa. Se suele decir que si Dios no existe, ni hemos ganado ni hemos perdido nada. Pero para el que no cree, si Dios existe, porque será juzgado. Pero supongamos que sí existe, que no existe, y que estamos en un lugar donde te dicen, bueno, mira, todo lo que tú creíste era una farsa. Yo me muero. No me muero no por haber creído en algo que no existe. ¿Saben por qué? Si a mí hoy me dicen que Dios lo quitan de mi vida, al Dios que conozco, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra de Dios, a Jesucristo lo quitan de mi vida, yo me muero. Yo me muero, ¿saben por qué? Porque no le encuentro sentido a la vida sin Él. Esa luz, y se los digo con autoridad porque lo vivo, esa luz que no es teoría, que alumbró en mi vida hace 34 años atrás y que hoy me sigue alumbrando, no la vendo, no la cambio por nada del mundo, por nada. Hay tres preguntas que deberíamos hacernos nosotros, todos. Y si eres un buscador de Dios, honesto, son tres cosas que deberíamos preguntarnos. Primero, ¿quién fue Jesús? Segundo, ¿qué hizo? Y tercero, ¿qué dijo? Primero, ¿quién fue? Cantamos Emanuel. ¿Saben qué significa Emanuel? Jesús se llegó a llamar Emanuel. Dios con nosotros. Eso significa. Hermanos, Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue la personificación de Dios Padre en la tierra. Hay cientos de versículos, pero yo quiero leer uno. Para hacerlo, no quiero alargarme mucho en esto, pero lo voy a leer. Colosenses 1, del 15 al 19, dice así. Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí está hablando de la jerarquía del mundo espiritual. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! No estamos adorando a cualquiera, ¿eh? Aquí no estamos adorando a fulano, mengano, no. Aquí Dios no comparte su gloria con nadie. La adoración que le pertenece a Dios solo le pertenece a Dios. Y a veces yo como cristiano, y a mí me preguntan, sí, no, yo adoro a Dios, pero ¿sabes qué? Tengo esta imagen que adoro también. Olvidándome que los mismos mandamientos, Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y en los 10 mandamientos dice, no te harás imagen de ninguna semejanza en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa? No hay ninguna imagen hecha por manos de hombre que ni de lejos se asemeje a la imagen de Cristo, del Dios invisible. No se compara. Cualquier imagen es una burda imaginación del hombre por querer pretender imaginar a un Dios que en el fondo no conoce. Porque a Dios se le conoce en el corazón. A Dios no se lo conoce por la vista. Por eso dice la Biblia que no nos movemos por vista, nos movemos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Vale? Sigue diciendo. Dice en el versículo 17,
y Él es ante todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Claro, Él es el creador. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La verdadera iglesia tiene una cabeza, tiene un líder, tiene un dirigente. Ese es Cristo. Cristo es el Dios, el único verdadero dueño. Por eso en Efesios 5 dice que Él se entregó por la iglesia en la cruz. No hay. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a ligar. El hombre está destituido totalmente de la presencia de Dios y de su gloria. Totalmente. Solo es religado, unido, reconciliado, solo por los méritos de Cristo en la cruz. Él es el sumo puente. Él es el puente de unión entre Dios y los hombres. Y sigue diciendo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. ¿Saben qué significa? La plenitud de la deidad. ¿Saben que Jesús conocía los pensamientos? Jesús caminaba sobre las aguas. Bajo la autoridad de Jesús se sujetaba a los poderes de las tierras, los poderes de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza se sujetaban, porque Jesús hacía así, podía mandar séquitos de ángeles si Él quería. Él podía hacer lo que quisiera, Él era Dios, pero Él no vino a demostrar ser Dios. Él vino a demostrar ser un hombre que obedece a Dios. Que ahí fallamos nosotros. Porque Dios no necesitaba hacerse hombre para reflejar la deidad. Dios necesitaba hacerse hombre para que tú y yo podamos entender cómo se debe vivir en la vida. Porque Dios no está demandando respeto. A mí muchas veces me han llegado, no, yo respeto. No, Dios no pide respeto, Dios pide obediencia. Porque el día que estemos en su presencia, Dios no me va a preguntar si le he respetado o no. Dios me va a preguntar si le he obedecido o no. Su obra, ¿qué hizo? Reconciliarnos con Dios. En Tito, capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios tiene su propio pueblo. Y Él vino a redimirnos. Él vino a expiar, a quitar ese pecado, esa maldición que hay en los corazones de todos los seres humanos, todos, no nos excluimos ninguno. Hay una maldición. Porque ¿saben una cosa? La Biblia dice que maldito el hombre que muriera en una cruz. ¿Sabían que Jesús murió como maldito? ¿Saben por qué murió como maldito? Porque mientras Jesús era crucificado, ahí estaba mi nombre. Ahí estaba Julio, Pedro, Carlos, Beatriz. Pon el nombre que quieras. Ahí estabas tú y estaba yo. Estábamos por medio de Cristo, Él crucificando nuestras desgracias, nuestra maldición ahí. Para vencer a la muerte, resucitar, vencer a la muerte. Y vencer al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, que es el dueño legal de la raza humana, porque le dimos lugar nosotros. Por eso, legalmente, Satanás es el príncipe de este mundo. Y Él venció, murió, clavó, llevó, cargó con todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos liberados. Y fuéramos libres, verdaderamente libres en el Señor. Su mensaje. Y aquí rápidamente, cuatro mensajes. Uno, en su ministerio terrenal, cuando Jesús vivía. 2, estando en la cruz. 3, momentos de su agonía en la cruz. Y 4, después de la resurrección. Estos 4 mensajes, los voy a citar rápidamente, encierra el mensaje del Evangelio que tú y yo tenemos que saber. Aquí no estamos hablando de tal iglesia, de cuál iglesia, que si adoro esto, que si no adoro, que si yo creo esto. No, yo creo a mi manera. Eso yo creo a mi manera es una de las frases más diabólicas que existen. Porque Dios no te salvó a su manera, a la manera de cualquier forma.
Dios no dijo, señores, sálvense si ustedes pueden. Mira, aquí tienen los 10 mandamientos. Cúmplanlo. Es que no podemos cumplir. Búsquense la vida. Porque esa es la forma. Porque yo no voy a tener por justo al impío. Somos todos impíos, ¿eh? Todos. Estamos todos en el mismo barco, querido amigo y hermano. Solo que el barco se está hundiendo. ¿Tienes puesto el salvavidas que se llama Jesús? Yo sí lo tengo. Y puede, quizás, que yo humanamente no sea el más indicado para salvarme, quizás. Pero por fe me he puesto el salvavidas, que se llama Jesús. Cuando el barco se hunda, ¿ustedes han visto la película Titanic? Yo cada vez que, la he visto 2 veces, pero cada vez que recuerdo la película, ¿qué hacía la gente? Se tiraban, ¿verdad? Y trataban de aprovechar los botes que había y ya se quedaban ahí, ya ni mujeres ni niños, muchos se tiraban y tal. Pero ¿saben una cosa? Que nuestra vida se está hundiendo. No sé cuánto le queda al mundo, da igual. A modo personal, ¿tú sientes que te estás hundiendo? ¿Sientes que hay soledad? ¿Hay desesperanza? Muchas veces problemas, situaciones que no puedes resolver y demás. Bueno, estás haciendo aguas. Y Jesús calmó la tempestad estando en una barca. Jesús caminó sobre las aguas y aún más hizo que Pedro también caminara sobre las aguas. Hasta que dejó de poner los ojos de Jesús y se hundió, claro, obvio. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único. Pero mire lo que dice, primer mensaje, el mensaje en su ministerio terrenal, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Saben por qué me río? Porque lo vivo, lo disfruto. ¿Saben la carga que tenemos los seres humanos? Es tremenda la carga que tenemos, de todo tipo. Y te aflige y demás. Pero Jesús te dice y me dice, y no solo dice, sino también lo hace. Yo siento y veo que Dios no estoy llevando yo la carga solo, la lleva Él juntamente conmigo. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego cuando Él fue a la cruz, en Lucas 23:34, estando en la cruz, dijo Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabían que si Jesús volviera a aparecer hoy, imagínense que volviera a aparecer les voy a volver a salvar por medio de la cruz? ¿Sabían que en la inmensa mayoría diríamos crucificarle? ¿Los volveríamos a crucificar a Jesús? ¿Y sabían que la inmensa mayoría diríamos suelten a Barrabás? Barrabás hoy, hay muchos cristianos que no tienen, cristianos, personas que asisten a las iglesias, que no les ha brillado la luz del evangelio. Ese es un problema muy gordo. Para ellos principalmente, pero para los que quieren acercarse y creen que eso es el evangelio. Personas que asisten a un lugar, pero no tienen la luz del evangelio. Y saben que cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, en nuestro corazón hay ese rechazo inherente que hay en Dios, en el amor de Dios y en la persona de Jesucristo, es propio de la raza caída humana. 3, momentos de agonía en la cruz. Mateo 27:46. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ver, ¿cómo que Dios mío? ¿Acaso Jesús no era Dios? Aquí viene la enseñanza de la Trinidad, que es muy gran debatido. Mira, la Trinidad es tremenda, la enseñanza de la Trinidad. Y mucha la gente no entiende porque pretenden coger a Dios y meterlo en la cabeza. Imposible. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la suprarracionalidad de Dios? Dios no es irracional, es suprarracional. No se limita a la razón humana, va por encima de la razón humana. Y Dios no se detiene para que lo entendamos humanamente, una mente caída y no renovada. Dios hace lo suyo, ¿vale? Y Dios se revela. Pero cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque Jesús expiró, Él entregó el Espíritu. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cuando murió en la cruz, delante de Dios murió como culpable, como pecador.
Y Jesús no solamente murió y nada más, que fue un leve sueño. Bajó a los infiernos Jesús. ¿Sabían eso ustedes? Bajó a los infiernos. Y al tercer día, como es el autor de la vida, no le podía retener la muerte, resucitó. Pero él cuando murió dice, ¿por qué más? Jesús sintió el abandono de Dios en su vida. No solamente lo sintió, lo vivió y lo experimentó. Eso es terrible. Jesús en el Getsemaní, poco antes de ir a la cruz, Jesús dijo, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe de qué está hablando Jesús? De esto que él experimentó, la copa de la ira. Porque Jesús no fue el niñito Jesús que nos hacen ver así, en los pesebres, el niñito Jesús. Sabe que ese niño fue adulto y que vino por una cuestión, una labor, es morir, porque la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Y por último, después de la resurrección, esta me encanta. Después de que resucitó, más de 500 testigos vieron, y no eran todos cristianos, vieron. Hay historiadores como por ejemplo Flavio Josefo, que era judío, no era cristiano ni nada, atestigua de que fue verdaderamente Jesús resucitó. Sin embargo, el Lencio dice, no hay Dios, ¿vale? Bueno, pero miren, Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso lo dijo Jesús después de resucitar. Toda potestad, Jesús volvió a retomar la autoridad y el poder de Dios que él tenía antes. ¿Y se acuerdan lo que sigue diciendo en los versículos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! Hermano, es Dios. Ni Cristo no es un buen hombre, no fue un buen hombre. Fue Dios, el autor de la vida. Y otra palabrita que también dijo Jesús, después de resucitar, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así que, hermanos, 3 cositas. Adorar a Jesús, solo a Jesús, y nada más que a Jesús, es cumplir los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos. ¿Sabían ustedes? Porque Jesús es la ley encarnada. Es adorar a Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. 2, su obra en la cruz es incomparable. No tiene parangón alguno. No se puede comparar con ninguna religión del mundo. Con ninguna. ¿Saben dónde está Mahoma ahora? ¿Saben dónde está Buda? ¿Saben dónde están los grandes líderes religiosos? Incluso personajes bíblicos, ¿dónde están? En la tumba. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué vio Esteban cuando era apedreado por creer en Jesús? Levantó los ojos al cielo y sabe que vio una visión. Dios le mostró, he aquí que vi a Cristo, el Cordero de Dios, a la diestra del Padre en majestad. Hay mucha diferencia. No adores a seres humanos, no adores a personajes por muy buenos que hayan sido. Dios no admite otra adoración que no sea Él, solo a Él. Y la adoración a Dios, ¿sabes por qué viene? Por conocerle y obedecerle. No viene por otra cosa. Así que, hermanos, para terminar, para concluir, quiero leer para que se nos quede grabado esto. Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 14, y ya con esto damos paso a, seguimos en las actividades. Dice así, versículo 9, aquella luz verdadera, que lo habíamos leído, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y escuchen lo que sigue diciendo, es muy interesante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
escuchen y presten atención, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si has podido entender esto, es porque la luz del Evangelio hoy te ha brillado y te ha alcanzado. Amén. Vamos a orar para ya dar paso a las actividades que tenemos. Señor, tu mensaje, tu obra y tu persona son únicas en la historia. Señor, una muestra clara de que tú realmente fuiste lo que dijiste que eras, fue que dividiste la historia en dos, antes de ti y después de ti. Señor, tú eres grande, Dios mío, y tú eres digno de toda adoración, digno de que toda rodilla se doble ante ti y que toda lengua confiese tu nombre. Señor, eres exaltado, eres grande, Señor, eres poderoso, mi Dios, y queremos darte gracias, Señor, por esa salvación por la cual tú viniste y nos diste gratuitamente, Señor, la cual durante toda una eternidad estaremos disfrutando de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por el regalo más grande que un hombre puede recibir en esta vida, que es la salvación de su alma. Gracias, Señor, la cual te costó un precio alto, Señor. Gracias. Y te pido, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, que la luz de tu evangelio brille a todos los corazones de aquellos que te escuchan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.